más de 10 defunciones directamente relacionadas con este apagón. ¿Quién va a indemnizar a las víctimas mortales? Por supuesto que nadie. El primer bombero que apareció en las zonas afectadas por la riada no lo enviaron ustedes. Era un bombero francés voluntario. Porque ustedes sí envían a los bomberos a quitar una lona que critica al presidente del gobierno. Sí, usted arquea las cejas, a usted todo le da igual, señora ministra, pero porque esa es su actitud frente a los españoles. A ustedes el desastre en general les da igual mientras ustedes sigan sentados en el sillón azul. Todo les importa un bledo, pero a los españoles no. Porque los españoles están hechos polvo, la industria española cada día va peor, la seguridad jurídica en España está cayendo y mientras tanto ustedes ahí están, sentados tranquilamente. Señora ministra, durante décadas los españoles han estado acostumbrados, tristemente acostumbrados, a la corrupción del Partido Socialista, corrupción normalmente económica. Todos sabíamos que el Partido Socialista robaba dinero a manos llenas, ya sucedió en el pasado y sucede en el presente. Pero ahora, de un tiempo a esta parte, la gestión del Partido Socialista ha sido auténticamente criminal y han ustedes provocado muertes directamente en España. Muertes conociendo que existían los riesgos que las provocaron y ustedes no hicieron nada por evitarlo, porque en diciembre del año 2011 la señora Teresa Rivera, su predecesora, firma en el BOE un documento que todos los españoles pueden buscar ahora mismo, en el cual dice específicamente que en determinados pueblos de Valencia, en torno al Barranco del Pollo, entre otros, existen riesgos de riadas. Y conociendo esto, habiéndolo dejado por escrito en documentos oficiales, ¿ustedes qué hicieron? Nada. Y en octubre del año 24 se produjeron en esa zona de Valencia, por esos mismos riesgos que ustedes conocían, más de 200 muertes. Recientemente en una mina en Asturias han fallecido 5 trabajadores en una explotación que operaba sin permisos regulados y con el conocimiento de su ministerio, que además daba subvenciones a esta explotación. Y en marzo del año 25, la Dirección General de Energía, administrada por el Partido Socialista, recibió una denuncia detallada en la que se indicaba que aquella explotación no tenía la licencia para extraer carbón, que en aquella explotación se operaba sin las medidas de seguridad necesarias y que estaban en juego las vidas de los trabajadores. ¿Y ustedes qué hicieron, señora ministra? ¿Qué hicieron? Nada. Y 5 españoles, trabajadores de esa mina, fallecieron ante su absoluta inacción. Pero es que las cuentas anuales de Red Eléctrica Española del año 24 dicen de forma literal que existe un riesgo en el sistema energético español de apagones por culpa de la excesiva participación de fuentes renovables de generación eléctrica que no tienen las capacidades técnicas para superar las alteraciones que se puedan producir en el sistema. Esto lo dice Red Eléctrica Española en sus cuentas anuales aprobadas para el año 2024. Red Eléctrica Española en la cual ustedes participan con una mayoría de control. Red Eléctrica Española, un organismo en el cual han ustedes puesto al presidente, una persona cuyo único mérito es ser titular del carnet del Partido Socialista. Ustedes sabían que existían riesgos de apagones en España. ¿Y qué hicieron? Absolutamente nada. Y a pesar de que ustedes lo conocían, no hicieron nada. En España se produjo uno de los peores apagones de la historia de Europa y del mundo, a pesar de lo que usted diga, en el cual se han producido más de 10 defunciones directamente relacionadas con este apagón. Y ustedes, mientras tanto, cruzados de brazos. ¿Quién va a indemnizar a las víctimas mortales? Por supuesto que nadie. ¿Quién va a indemnizar a los daños materiales, a quienes han producido esos daños materiales directamente provocados por su inacción a pesar del conocimiento de causa? Por lo visto, nadie, señora ministra, porque su gobierno, además de estar cruzado de brazos ante los riesgos que conocen y que luego provocan muertes en España, además, su gobierno tampoco actuó después. Los palmeros siguen viviendo en barracones. Los españoles afectados por la Dana
tuvieron que esperar más de 3 días hasta que ninguna autoridad apareciese por allí. Porque el primer bombero que apareció en las zonas afectadas por la riada no lo enviaron ustedes. Era un bombero francés voluntario. Porque ustedes sí envían a los bomberos a quitar una lona que critica al presidente del gobierno. Y sin embargo, cuando hay una emergencia nacional, cuando todos los recursos del Estado se deben poner a disposición de los españoles, ahí ustedes se mantienen, como siempre, cruzados de brazos. Porque ese es, en definitiva, el plan del PSOE, mantenerse cruzados de brazos, aferrados al poder, destruyendo España para convertir a la nación en un Estado clientelar, en el cual, entre las pagas que ustedes reparten y aquellos a quienes ustedes enchufan, lograr mantener el poder por el máximo tiempo posible. Ese es el plan del Partido Socialista en general, y el plan energético y de su Ministerio de Transición Ecológica es un plan con apagones nunca vistos en España. Pérdidas millonarias, 2.000 millones de euros en un solo día. Un apagón que duró casi 20 horas, que afectó a la totalidad de España. Nunca se ha visto. Usted, señora ministra, intenta engañar a los españoles y ha hablado en esta Cámara, dice, el apagón de Texas. El apagón de Texas, para que todos nos entiendan, afectó a 10 millones de personas. Es una barbaridad. Se produjo en un contexto de máximo consumo histórico en aquel lugar. Temperaturas de menos 18 grados. Se conocen los motivos. Ha hablado recientemente del apagón en Francia. Un apagón que se produjo en una sola región del país, que afectó a unos cientos de personas. Es un drama. Y se produce por un incendio en una subestación. Se conocen los motivos. Usted habla de esos apagones para confundir a los españoles y hacerles creer que en todos los lugares del mundo se producen fallos en el sistema eléctrico, cuando es objetivamente mentira. ¿Sabe dónde sí se producen apagones como el que padecimos aquí en España? En la India o en Pakistán. Usted, señora ministra, ha logrado equiparar al sistema eléctrico español al sistema eléctrico de la India o de Pakistán. Con todos los respetos, pero yo no sé si los votantes socialistas están dispuestos a esto, y lo que deberían hacer es retirarles inmediatamente el voto. Su plan del Ministerio de Transición Ecológica para España es un plan de muerte, como ya hemos visto, casi 300 muertos por culpa de su gestión o de su no gestión. Es un plan de corrupción. La trama de hidrocarburos directamente relacionada con ustedes. Dinero para amigos del Partido Socialista, por no hablar de los más de 40 viajes del Falcon a la República Dominicana que han sido ustedes incapaces de justificar y que precisamente están relacionados con esta trama de corrupción en los hidrocarburos. Sí, usted arquea las cejas, a usted todo le da igual, señora ministra, pero porque esa es su actitud frente a los españoles. A ustedes el desastre en general les da igual, mientras ustedes sigan sentados en el sillón azul. Todo les importa un bledo, pero a los españoles no. Porque los españoles están hechos polvo, la industria española cada día va peor, la seguridad jurídica en España está cayendo, y mientras tanto ustedes ahí están, sentados tranquilamente. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.